Le tenemos que prestar atención, dice el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. No tiene la solución él tampoco, ¿no? Él dice es un nivel de violencia que va creciendo. Pero ¿qué se hace cuando estamos todos los días cronicando esto, donde se pone en riesgo la vida del ciudadano y también la propia vida de estos menores delincuentes? Y en un momento el ministro Quintero dijo, bueno, yo no hablo de la justicia, yo hablo de la seguridad, que es la fuerza que yo tengo que defender, la fuerza que yo represento. Pero ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué hace la justicia frente a este tipo de ataques a la policía y hechos donde menores son detenidos y liberados a las pocas horas y vuelven a cometer hechos delictivos? Karina Ortiz se ocupa del tema. Hola, Karina. ¿Qué tal, Adrián, Silvia? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Sí, hablamos desde hace mucho tiempo de la ruptura del tejido social, de la marginalidad, del aumento de la violencia, pero en los últimos días venimos cronicando ataques a policías. También nos damos cuenta que hay una falta de respeto a la autoridad. Y esto implica en la conducta de los ciudadanos que cometen estos hechos, ¿un agravante o no? Se lo vamos a preguntar al fiscal Hidalgo, que nos acompaña en el móvil. Fiscal, bueno, ¿cómo se lee esto desde el lado de la justicia? Bueno, mira, Karina, creo que es muy importante que yo comparto tus apreciaciones, es decir, hay en el tejido social hay dificultades que están puestas a la vista, hay situaciones de marginalidad, de la combinación con droga, menores que delinquen y llegar a atacar, como recién contaba el ministro de Seguridad, las propias instituciones policiales, hospitales, médicos, la verdad que constituye una expresión de todo eso. Yo lo que quiero señalar es que indudablemente que hay que preparar a estas personas que están nada más ni nada menos que brindando servicio a esas propias personas que en muchos casos los agreden. Hay que brindarle a estas personas la debida protección y el debido entrenamiento y capacitación para poder afrontar estas situaciones. De hecho, en general, las comisarías que se encuentran en los lugares que han sido atacados, muchas de ellas tienen, te diría, pocos recursos para poder sostener o defenderse este tipo de ataques, como el que se vivió hace muy poquito y donde el policía terminó quemado y su vehículo incendiado. Eso por un lado. Por otro lado, creo que esto, como te decía, que sería hasta casi un consenso. Por otro lado, te encontrás con esta situación de menores. La verdad es que estos menores que cometen estos hechos de vandalismo, en algunos casos de salvajismo, han generado una preocupación muy grande en todos. Ha habido una reciente modificación en la ley provincial para que estos menores puedan ser abordados y contenidos ya en lugares y no puedan salir al exterior sin que haya un tratamiento. Bueno, esto creo que ha sido un avance. Y después tengo para decirte otra situación que creo que es por todos conocida también, lo que ha ocurrido, lo que ocurre en los controles policiales. Bueno, lo digo precisamente por haber sido el fiscal que llevó adelante la acusación junto con mi colega, el doctor López Villagra, en el caso de Blas. Hay una consigna que es trascendental y fundamental para los ciudadanos. Una que es cumplir con detenerse frente a los controles policiales. Esto evita que la persona, que es el ciudadano, se ponga en riesgo, por un lado. Por otro lado, otra consigna que es, sepan los ciudadanos que cualquier acto que lleven adelante frente a un control policial que no lo acaten, cometen un delito que es la resistencia a la autoridad. Si a su vez con un vehículo lo embisten, bueno, esto puede terminar desde unas lesiones leves calificadas hasta una tentativa de homicidio calificado, y son delitos muy graves. Dios quiera que no ocurra lo otro, que es que el personal policial termine con su vida en un control policial. Vale decir, fiscal, ¿no es lo mismo agredir a un policía que a un ciudadano común? No, claro, es así y tiene previsto agravantes para las lesiones, para los homicidios y hasta la prisión perpetua. Yo quiero que esto se entienda esto porque cuando un policía se encuentra en funciones debe ser respetado, deben ser respetados los controles. Te señalaba esto, Karina, porque en este mismo momento en la Cámara Cuarta hemos cerrado un acuerdo donde una
persona que es Facundo Núñez, una persona de 24 años de edad, que transportaba droga en su vehículo en la zona de Villa Carlos Paz. Luego del control no lo respeta, huye, hay una persecución, se traba un operativo cerrojo, pero uno de los policías realmente arriesgó su vida en ese momento, se subió al vehículo a través de la ventana, bueno, y kilómetros más adelante pudo bajarse, esta persona fue capturada y en este momento se lo está condenando a una pena de 7 años de prisión, que es una pena 1 año menor que el homicidio. Lo que quiero señalar con esto es que las consecuencias para las personas que no respetan los controles son muy severas. Y por otro lado, también poder transmitirle a la fuerza policial que van a contar con el apoyo del Ministerio Público. Sepan que los ciudadanos y la fuerza, que el fiscal general ha dispuesto fiscales especializados para investigar estos ataques en contra de la policía, que hoy este hecho que ocurrió el 23 de enero del 2025, el que yo te comento de Facundo Núñez, ya tiene condena en este mismo momento y que, por supuesto, al personal policial que puedan cumplir con su protocolo y no arriesgar su vida innecesariamente, y para eso es conveniente, cuando existen estas evasiones, generar los operativos cerrojos, pero no exponerse a ellos. El ministro de Seguridad planteaba que son diarios los ataques a los policías, que quizás no salgan a la luz, ¿no? Con tanta frecuencia. Pero, digo, llama la atención esta situación que se vive particularmente de esta violencia tan grave contra los uniformados. Mira, yo trabajé muchos años en la central de policía con mis compañeros que eran personal policial de la fuerza de la policía de la provincia. Cada vez que teníamos que hacer un allanamiento en algún lugar marginal había que concurrir con guardia de infantería con mucha protección. Esto yo diría que ya viene desde hace muchos años. Yo fui ayudante fiscal en el año 2000 hasta el 2005, así que ya en aquella época se vivía esto, y esto quizás se haya incrementado en este último tiempo, pero siempre existió. Creo que hay dos cosas. Una, la respuesta tiene que ser muy clara de parte del Estado, de no permitir que sus agentes, sean en hospitales públicos, sean funcionarios policiales, sufran agresiones, porque en muchos casos significa riesgo de vida y están brindando un servicio público y deben ser protegidos. Y por otro lado, para los ciudadanos que lo hacen, sepan, como en este caso el de Facundo Núñez, que el 23 de enero cometió este hecho, que tiene una pena casi del homicidio 1 año menos. Silvia, Adrián, el fiscal Hidalgo los escucha. ¿Cómo le va, fiscal? Lo estábamos escuchando atentamente. Usted habla del caso de Facundo Núñez, pero es una persona de 24 años, un mayor, ¿no? ¿Qué se hace con los menores? Porque se saben que no son menores de 15 años como el que estábamos viendo, la cantidad de antecedentes que tiene en Barrio Müller. Bueno, no pueden ser encarcelados, no pueden ser imputados. ¿Usted qué cree que se puede hacer? Porque la verdad que la policía dice, nosotros hasta acá llegamos y le corresponde a la justicia hacer algo. Bueno, Silvia, hace muy poquito la legislatura provincial sancionó una modificación a la ley de menores que precisamente lo que hace es, de alguna manera, posibilitar que frente a determinadas situaciones como la de estos menores que cometen actos que atentan contra la vida, tienen gravedad, generan frente a instituciones una situación de violencia extrema, como en este caso, esa modificación en la ley ha autorizado, a partir del caso que todos conocemos, de aquel joven que cometió infinidad de cantidades de hechos, entró y salió más de 20 oportunidades, la modificación lo que hace es posibilitar que en estos menores que son inimputables haya una restricción a su libertad ambulatoria de alguna manera, más allá de que lo que se procura con estos menores es que puedan de alguna manera tener un tratamiento que permita, o un abordaje integral que les permita poder actuar socialmente de una manera favorable y no cometiendo hechos delictivos. Eso lo ha autorizado la ley. Habrá que identificar estos menores, tienen que ser identificados. Pero en la entiendo mayoría que hay de los dos casos, cámaras fiscal, que, por cierto, ayudan mucho.
estos tratamientos, la verdad que están fracasando, porque son reincidentes. Y algo más que usted habló en el relato que estaba haciendo con Karina, hablaba de las drogas, ¿no? ¿Están preparados también los policías para poder tener ese contacto con un chico que está sacado por la droga y comete estos hechos delictivos? Mira, por supuesto que sí, porque tienen esa preparación específica. Lo que quiero señalarte con esto, Silvia, de la retiración es que precisamente en este caso, cuando son menores que tienen reiteración de hechos delictivos, precisamente para eso se sancionó la modificación legislativa en la provincia, para que estos menores puedan ser abordados restringiendo su libertad hasta que se encuentren en una situación que pueda ser controlable. De lo contrario, Silvia, lo que quiero señalarte es que es algo que ya conocemos. Esta es una historia que termina o con estos jóvenes su vida atacada y vulnerada, o ellos provocando otro daño mayor. Te quiero decir que en este punto esa intervención no le corresponde al sistema judicial, sino que hay un organismo especializado que es la CENAF, que trabaja con menores en esta situación. Y te quiero señalar otra cosa, no se me escapa, nosotros tenemos juicios todos los días. En este momento un colaborador, un asistente, está llevando adelante el juicio que yo te contaba, con un acuerdo que ya se celebró, se firmó, y con el acuerdo, por supuesto, del policía, que estaba satisfecho por esta situación, por esta respuesta que hemos dado en un tiempo relativamente oportuno. Te quiero decir que estos menores tienen que ser abordados de manera clara y contundente. Y si estos menores no pueden reintegrarse a la sociedad, la CENAF y la justicia tienen que adoptar las medidas extraordinarias que ha sancionado la ley nueva, que en ese sentido ha sido, digamos, muy oportuna y pionera, para que estos casos graves sean controlados. Ahora, doctor, ¿cómo le va? En la teoría todo esto es muy saludable. Ahora, en la práctica, por ejemplo, un hecho concreto como este, con 3 menores que protagonizaron el hecho de anoche en Barrio Müller, que según el ministro Quinteros, el domingo estos mismos menores habían sido detenidos por otro hecho delictivo, y uno, o sea, el domingo y anoche jueves, miércoles, estaban protagonizando otro hecho, pero además Quinteros dice que de estos 3 menores detenidos el domingo, el lunes uno de estos 3 ya volvió a ser detenido por otro hecho. Es decir, en 5 días cometió 3 hechos. Bueno, lo te detienen, vuelvo a repetir, lo vuelven a liberar, lo detienen de nuevo. En este caso, Adrián, tal como lo prevé la ley que modificó el régimen penal juvenil en la provincia de Córdoba, es tranquilamente un caso por el que, identificados que sean, porque en esto el sistema judicial no puede cegar o, digamos, dejar ni un minuto de llevar adelante las investigaciones, y ubicados e identificados que sean, aplicar las medidas restrictivas que correspondan, porque tal como vos lo estás refiriendo, si el día domingo ya cometieron un hecho, no sé de qué gravedad es, y vuelven a cometer este otro, atentando ya contra bienes de considerable valor que pueden afectar personas e instituciones, y bueno, creo que es un claro ejemplo de que una vez individualizados e identificados, tienen que ser restringidos en su libertad, porque no pueden llegar en las mismas condiciones a la sociedad a cometer hechos de la misma naturaleza. Bueno, fiscal, la verdad es un tema que nos requiere mucho tiempo más debate, pero más soluciones urgentes. Gracias, fiscal. Gracias, Karina.